¿Qué tal, jóvenes? Buen día, espero se encuentren bien. Bueno, vamos a la siguiente clase. Como ustedes bien recuerdan, estábamos viendo los diferentes tipos de sistema, los cuales nos sirven para lo que son la toma de decisiones, y estamos hablando de sistemas gerenciales. Entonces, les repito que ahorita la intención es ver cómo funciona un sistema gerencial, pero a menor escala, es decir, qué es lo que hay detrás de un sistema gerencial, cómo funciona a través de los ojos de un ingeniero, no a través de, pues básicamente de alguien que puede utilizar este sistema. Ustedes van a ver qué es lo que pasa detrás del sistema. Bueno, esta es la página en la que yo les dejé la tarea que ustedes tienen que trabajar, insertar 20 registros y bueno, aquí ahorita en este momento Jirem está trabajando, está haciendo sus inserciones de datos, y en este momento tenemos 62 registros hasta el momento. Creo que no, son menos porque hasta el número 10 creo que no eran válidos, entonces más o menos vamos como por 50 registros, ¿no? Entonces, esta parte, lo que ustedes están viendo, esta pantalla, pues ya conocen lo que es la programación. En esta parte del sitio, yo tengo la parte para administrar y crear lo que es la página web, y acá yo puedo subir los archivos que tienen que ver con lo que es la programación. Entonces, esto que está acá es lo que tenemos acá, y en esta parte está el código de insertar alumnos, si no me equivoco, insertar y inscribe alumno. Aquí está. Entonces, este es el código que se está presentando, y estamos utilizando una instrucción SQL, la cual lo que va a hacer es guardar me abrió otra, es ok, esta es la parte donde lo que se ve en la parte de la programación. Como ustedes pueden ver, existe algo de HTML, y dentro de esto está aquí el formulario que ustedes ya bien conocen con HTML, y en esta parte ya nosotros lo que tenemos es para enviar los datos que tenemos por acá. Lo único que hace es hacer una consulta para mostrarme los datos, y a través de esto ya poder básicamente ver los datos. Entonces, lo que tenemos y que deben ustedes saber que hay detrás de un sistema gerencial es que existe programación. Entonces, dentro de toda esta programación existe HTML, existe C#, existe Java, válgase el lenguaje que se esté utilizando para programar, pero además de eso hay algo que es muy elegante, y que para mí ha marcado mucho lo que es la programación normal a una programación un poquito ya más compleja, que tiene que ver con lo que es las bases de datos, el manejo de las bases de datos. Entonces, una parte es la programación. Ahorita no van a ver ustedes nada de programación, solo les voy a ir mostrando ciertas secciones que tienen que ver con cómo se va a ir programando, cómo se van a ir haciendo las cosas, y ya yo les mostraré. Ahorita nos vamos a pasar directamente a la parte de lo que son las bases de datos. Vamos a empezar con algo sencillo. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos, bueno, ya 63 registros. Acaban de hacer otro registro, me imagino que fue Jirem. Entonces, esta parte que ustedes están viendo es una parte que el programador ya hace por defecto, es decir, se le llama interfaz.
Los sistemas gerenciales o las personas que ya miran esos sistemas, lo único que alcanzan a mirar es esta pantalla que ustedes tienen ahora enfrente, donde un botón es el que va a realizar todo el trabajo que tiene que ver al de un programador o al de un administrador de una base de datos. Entonces, vamos a empezar por mostrar los datos, ¿sí? Entonces, esta tabla que ustedes miran, vamos a pasar al administrador. El administrador de base de datos lo tenemos aquí. Vámonos en esta parte, ¿sí? Esto que tienen aquí, este panel, es el de PHP-MyAdmin. Si ustedes recuerdan, o bueno, no lo recuerdan, es esta parte que está aquí, donde nos mostraban bueno, esta es el sistema de comandos para mirar las bases de datos que se tienen y la cual se puede utilizar ya sea en modo consola o en el modo visual. En el modo visual es un poquito más efectivo y más sencillo, pero para utilizar ambos se utiliza la misma lógica y las mismas herramientas. Entonces, ya al momento de trabajar, quizás se nos facilite utilizar un poquito la parte visual, el PHP-MyAdmin, a la línea de comandos, pero la parte importante se trabaja de la misma manera, que es la que hay que aprender. Ahorita quizás no tuvimos las prácticas que yo hubiera querido hacer con ustedes, pero les voy a mostrar cómo funcionan. Aquí yo siempre les he dicho, yo solo les voy a formar el gusto, ya ustedes son los que van a desarrollar, y me interesa que mantengan ese conocimiento y el interés por la ingeniería, aunque no sean capaces de desarrollarlo y utilizarlo, sepan la lógica que hay detrás de todo esto. Entonces, vamos a cerrar esta consola y vamos a pasar a lo que es el PHP-MyAdmin, que es una sección donde me va a mostrar todas las tablas, todos los datos de forma visual, ¿no? Aquí tenemos un entorno. Entonces, nos vamos a ir ahorita únicamente a la tabla alumno, que es la única que yo les pedí que estuvieran trabajando, y aquí vamos a poder ver todos los registros, ¿sí? Aquí están todos los registros que se están colocando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que observamos en este sistema? Lo primero que se observa en este sistema es que no todas las columnas de los datos que se guardan son mostradas, es decir, tenemos el ID, el nombre, apellido paterno, apellido materno, correo y el teléfono, pero solo está haciendo una consulta a la base de datos, es decir, que no me está mostrando todos los datos que están realmente en la base de datos, sino que se puede utilizar únicamente los datos que quiero que me muestre. Entonces, ahorita vamos a entrar a esa sección donde ya vamos a empezar a clasificar la información. Dentro del foro yo les pedía que ustedes me dijeran o me hicieran una muestra de qué datos se pueden obtener a partir de los registros que ya tenemos. Creo que ahorita ya estamos en el 63, 64. Acá está el último registro, 65. Ya estamos en el registro 65 y vamos a ver cómo se trabaja. Bueno, para poder clasificar la información, primero vamos a situarnos a lo que son las consultas SQL. SQL, el significado es Structure Query Language, que es lenguaje estructurado de consultas. Entonces, este lenguaje es el que se utiliza para las bases de datos. Hay dos secciones, como les vuelvo a decir. Una parte está aquí, que es la programación, es decir, lo que está aquí, y otra parte va a ser la consulta que nosotros queremos mostrar, es decir, los datos que queremos mostrar. En esta parte nosotros vamos a decidir cuáles son los datos que nosotros queremos que nos muestren. En esta parte nosotros insertamos una consulta, y antes de pasar a la muestra de estos datos, nosotros necesitamos venir a este panel para experimentar que los datos que yo quiero que me muestren sean los mismos que se van a mostrar en la parte frontal, que ya es esta que está aquí, ¿sí? Bueno, primero que se hace, el lenguaje ya ustedes
lo conocen un poco, ya les he mostrado cómo funcionan. Y aquí con select asterisco from alumnos, si yo le doy esta consulta, me va a mostrar todos los datos que están, pero yo puedo ir haciendo una subdivisión de qué campus quiero que me muestre. Por ejemplo, matrícula y nombre, ¿sí? Separo por comas, aquí le pongo select, es decir, seleccioname las columnas matrícula y nombre. From de qué tabla, en este caso la tabla es alumno, y el where 1 lo puedo omitir, ya que ahorita no estoy poniendo ninguna condición, ¿sí? Entonces, ahorita el resultado de esta consulta que ustedes van a mirar por acá, esta, select, matrícula, coma, nombre, from, alumno, y los datos que únicamente me va a mostrar son los que yo le acabo de pedir, que son la columna de nombre y la columna de matrícula. Aquí lo pueden ustedes mirar cuáles son los datos que se están insertando. Entonces la matrícula es genérica, este sistema lo hice para que nada más se vaya mostrando una misma matrícula, y aquí están los nombres que yo quiero que me muestre. Aquí yo puedo hacer y jugar con todos los datos. Como bien les decía yo, una de las cosas más importantes al utilizar un sistema gerencial es el manejo de la información, es decir, que se tiene todos los datos almacenados. Así es como volvemos a regresar a ese tema que tanto he mencionado, que es el Big Data, donde la información está guardada, está en un solo lugar, pero no me interesa solo obtener toda la información. Es decir, si a mí me interesara, o lo único que yo puedo sacar de las bases de datos es que me muestre toda la información, es decir, aquí está, está cargando un poquito, ahí está, que me muestre toda la información, ahí está todas las columnas, que las vaya mostrando únicamente sin ninguna diferenciación. Yo no voy a llegar a ningún resultado, ninguna toma de decisiones, a nada importante, porque no estoy haciendo nada, es decir, me está mostrando todo. Entonces, lo interesante va a ser cómo vamos a nosotros poder clasificar la información a través de una consulta. Es decir, nombre, apellido P, apellido M y listo. Entonces ahorita quiero que me muestre únicamente nombre, apellido paterno y apellido materno. ¿Sí? Aquí está toda la información, donde qué es lo único que le estoy pidiendo a la base de datos. Sí, ustedes pueden ver cómo aquí se están mostrando todos los datos que yo pedí. Yo puedo ir clasificando la información de lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, aquí yo en esta parte tengo un formulario para subir los datos, y aquí inmediatamente abajo estoy mostrando una consulta donde yo quiero los datos que yo necesito, ¿sí? Entonces, a ver, necesito que me muestres todos los alumnos. Ok, ahí está. Listo, hasta aquí en el 65 que nos encontramos con Jared, es el valor que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces, vean qué diferencia hay en esta parte, que alguien lo único que tiene que hacer es apretar este botón o entrar a la pantalla, a alguien que tiene que escribir todo este texto, toda esta programación, y buscar la consulta adecuada en la base de datos. Entonces, vean la estructura, que ya aunque parezca sencilla, porque solo estamos hablando de una tabla, todavía no hemos hablado de un conjunto de tablas, cómo se puede manejar la información. Cualquier sistema que ustedes miren, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea su Instagram, ya sea la página de registro de la SEP, ya sea el portal de Bancomer, ya sea el portal de Liverpool, de Mercado Libre, cualquiera de esas páginas,
pasan por este proceso. Estamos hablando ahorita únicamente del proceso web. Existen otros tipos de sistema, pero para la ejemplificación de esto están ustedes mirando. Entonces ustedes entran por ejemplo, a Mercado Libre, ¿no? Entonces van a tener que entrar a un servidor, ese servidor va a leer este archivo que contiene la programación, y después posteriormente cuando ustedes realizan una consulta de datos, que estamos hablando que nos va a mostrar los datos, una inserción, es decir, cuando ustedes meten los datos, una actualización cuando cambian algún dato de su registro, o cuando existe una eliminación de datos. Entra esta parte de la base de datos. Entonces se dice que se está manejando un sistema en 3 capas, que esta es la primera, donde le llaman comúnmente el front-end, o la parte del usuario, la parte visual. Es decir, aquí nadie tiene que saber de programación, aquí es cuando las personas no tienen que saber nada. Existe la parte de la programación donde se tienen estos datos para trabajar y poner la interfaz que se está mirando aquí, y por otro lado va a haber una interacción con la base de datos, que no tiene que estar en el mismo lugar donde está lo que es la programación, sino que se crea una instancia aparte donde ustedes van a poder consultar todos estos datos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las pequeñas consultas, pero ahorita las tenemos como que sencillas, ¿no? Entonces, regresemos aquí en esta parte de alumno. Vamos a ver todas las columnas que tenemos, o los datos que tenemos que podemos sacar. Hago la aclaración que ahorita vamos a ver unos cuantos registros, porque el hecho de mirar todo el potencial que se tiene aquí con SQL no nos daría tiempo, y quizás las explicaciones estarían de más, porque no estamos trabajando con un sistema. Me gustaría que ustedes estuvieran trabajando en esta parte y pudiera yo dejarles estas actividades que las estuvieran haciendo y experimentar, pero bueno, nos vamos a pasar directo a la explicación para que ustedes vean cómo funciona, ¿no? Entonces, tenemos aquí esta parte de alumnos, y vamos a ver. Ok, vamos a ver algo que tenemos por acá. Bueno, ¿cómo se presentan los datos? Por ejemplo, acá lo único que voy a hacer cambiar es que hay un error, creo que apellido _pater. Ok, no existen los espacios, ¿sí? Ok, lo único que hago aquí es cambiarle un alias, donde le estoy diciendo que en lugar de que me aparezca el apellido P, como está el nombre de mi tabla, más bien de mi columna, que me aparezca como apellido paterno. Pero bueno, son cosas sencillitas que se tienen que hacer. Bueno, por ejemplo, vamos a trabajar ahorita con lo que es el sexo, ¿no? Tenemos por aquí sexo. Sí, tenemos una columna que se llama sexo, ¿sí? Ok, entonces sexo, ok, tenemos listo. Ahorita lo único que me va a mostrar es la columna sexo. Ahí me dice hombre, 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 mujer, 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 ¿sí? Y así nos lo vamos a llevar hasta el final. Bueno, entonces, supongan que alguien que quiere utilizar el sistema necesita saber hacer una distinción entre cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay. Con sexo, ¿sí? By sexo. Continuar. ¿Listo? Entonces, tenemos que en nuestro sistema de registro, en lugar de que me muestre todos los datos o los
que son 65, bueno, ahorita tenemos 41, serían 57, 59 registros, ¿no? Empezó a contar desde el número 10 los registros, entonces tenemos 57 registros. Tenemos dos que se colocaron en blanco, que algunos de ustedes o incluso yo pusimos un registro donde el sexo no se colocó, donde no podemos distinguir si es hombre o mujer porque se omitió el dato. Entonces podemos suponer dos cosas: una, que el sistema está mal hecho, o dos, que las personas no son capaces de colocar los datos como se les pide. De todas maneras, ya tenemos una distinción de cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay. La consulta está aquí y se las voy a empezar a explicar de manera sencilla, tratar de no abarcar. Select es seleccionar, muéstrame la columna sexo, que es esto, y me muestra que los únicos datos que tengo son de hombre y mujer. Hice esta columna tratando de que sea sencillo y no nos compliquemos mucho. Count es una instrucción de SQL, por eso se marca aquí en morado, porque es una instrucción SQL donde me va a contar cuántas personas de este sexo hay, es decir, cuántas personas hay con que tienen el dato de hombre y cuántas personas hay con el dato de mujer. De la tabla alumno, que es con la que estamos trabajando, y group by me dice que lo agrupe por la misma columna de sexo, es decir, que me va a contar todo en general y lo único que va a hacer es mostrarme los datos de tal manera que ya no se repitan, es decir, solo va a hacer la diferenciación entre lo que es hombre y mujer. Entonces vean ustedes que cuántos datos se pueden obtener únicamente con la misma tabla, es decir, ustedes ya están capturando los registros y ya puedo yo checar cuántos hombres tengo yo en mi sistema. Ahorita estoy hablando de sexo, pero supónganse que ustedes en nuestra base de datos vamos a empezar a checar las columnas. Podemos ir agrupando por cuántos, por la columna apellido materno. Vamos a cambiar todos estos datos de sexo y yo quiero saber cuál es el apellido que tiene más repetición. Apellido M, ok, y aquí lo vamos a poner ¿sí? Entonces ya vamos a ver que no solo se miran dos grupos, sino que tenemos diferentes apellidos, ok. Tenemos que Cruz en el apellido materno, tenemos 4 personas que tienen el apellido materno 4. De ahí el apellido que más se repite hasta el momento es Gómez y López. Vean ustedes que son los apellidos más repetidos. Hay un Guzmán, hay un Martínez, hay un Méndez. Bueno, alguien escribió obviamente aquí mal Méndez. Y a través de este reporte yo me puedo dar cuenta que este dato está mal, lo puedo buscar y lo puedo corregir. Morales, Navarro, Pérez, Ramírez también tiene 5, es de los que están altos. También Santis, Cepeda, Vilchis, son los distintos apellidos que están. Entonces, vean que con esta consulta SQL, que SQL algunos lo consideran ya también un lenguaje de programación, para mí no tanto, pero sí es un lenguaje muy complejo, el cual les puede concentrar la información de tal manera que sea algo útil. ¿Cuál es la diferencia? A ver, una tabla así completa, esto que está aquí, todo esto, los datos que miran ustedes, a estar contando de uno en uno, a que yo le diga a mi sistema que me muestre cuáles son los diferentes apellidos que tiene mi sistema. Puedo hacer la clasificación también por el grupo, la carrera, bueno, sexo ya lo tenemos, que tengan la misma contraseña, el estatus, si está activo, dado de baja o cualquier otra situación. Por apellido paterno, vamos a ver cuál es la diferencia que tenemos por acá. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos a Barca 1, 12 Gómez, 10 López, 4 Cruz también, tenemos 9 Pérez,
3 Ramírez, Santis, Trejo 2, Vázquez 2, Velasco 2. Entonces vean ustedes cuál es la diferencia de la clasificación de la información. Como les digo, en este sistema que yo estoy utilizando a manera de ejemplo es un sistema sencillo, es un sistema que no es muy complejo, pero que me está mostrando los datos a partir de la clasificación. ¿Cuál es la ventaja de estos sistemas? Que ustedes pueden transformar cualquier tipo de información. Ya les decía yo que de repente ustedes pueden hacer una consulta de su música, de su perfil, le dan like a una foto, utilizan un sticker a través de WhatsApp, consultan Google a cierta hora del día. Todos esos datos van siendo registrados a través de un sistema porque están siendo utilizados y por ejemplo yo le puedo poner aquí fecha de ingreso. Entonces vamos a ver, vamos a modificar la consulta que está por acá. Fecha ingreso, ¿sí? Voy a quitar esto del grupo y solo quiero que me muestre el dato de la fecha de ingreso. Group by por nombre de la fecha de ingreso. Ok, vamos a ver si no tuvimos ningún error. Ok, aquí está. Entonces me dice que si no mal recuerdo el video que yo grabé fue hace una semana. Entonces los primeros registros que yo tengo son del 13 de mayo. Entonces las tareas las han hecho a través de el 21 y 22. Estamos hablando que ahorita es 21, pero la fecha del servidor está adelantada porque el servidor no está aquí en México, entonces es otra hora, por eso la registra en el 22, pero yo les puse la fecha de registro, que me imagino que tal vez es un día de diferencia. Entonces hay personas que ahorita están haciendo la tarea y ayer, hasta el día jueves, todavía estaban haciendo sus tareas, cuando pudieron haber aprovechado el día lunes. Entonces, ¿cómo puedo yo saber qué días ustedes estuvieron subiendo sus registros? Pues a través de este tipo de consultas, porque me lo permite SQL y las bases de datos me lo permiten. Bueno, entonces hablando de fechas, vamos a ver nombre, ¿sí? Coma, apellido P, coma, apellido M. Listo. Vamos a quitar esto, lo de la fecha de ingreso, y vamos a tomar esta que está por acá. Ok. Entonces existe una consulta que se puede realizar, que también es para obtener la edad de estas personas, ¿no? Entonces vamos a poner ahorita esta consulta que me va a decir muéstrame el nombre y sus apellidos, y con esta consulta que está aquí ya se puede obtener la edad de cada uno. Vamos a verlo y listo. Entonces aquí me dice que Juanito Pérez Gómez tiene 21 años de edad, Juan Escalante Cruz tiene 34, Eduardo Pérez Gómez tiene 22, tiene 21, y aquí ya me va mostrando las edades de cada uno. ¿Cuál es la diferencia con esta consulta a algo que yo estoy haciendo acá? Que cuando se capturan los datos, lo que yo les estoy pidiendo es una fecha de nacimiento con el formato año, mes y día. Pero ahorita yo puedo mirar cuál es la edad de cada uno de ellos a través de este tipo de consultas. Es decir, tengo la fecha de nacimiento, pero a través de este dato yo puedo obtener cuál es la edad de cada uno. ¿Por qué es mejor obtener la fecha de nacimiento que preguntarle la edad? Porque si yo hago esta consulta el siguiente año o en un mes, por ejemplo, si yo les pongo pon tu edad, entonces yo ahorita voy a decir que tengo 34 años, pero pasando diciembre ya voy a tener 35, entonces ese dato no se puede estar actualizando cada momento. Pero si yo coloco lo que es la
la consulta de fecha yo puedo obtener cuál es la fe, cuáles son los datos de la edad de cada uno de ellos. Freddy Alejandro tiene 27 años, Mauricio Castillejo Díaz tiene 27, ustedes van a poder comprobar esa edad. Bueno, ¿de qué otra forma podemos utilizar o manejar esta edad? Entonces, yo puedo hacer una distinción a partir de diferentes datos, es decir, puedo estar jugando con la información a como a mí me convenga o como es que yo la quiero. Entonces, le puedo poner where sexo es igual a mujer. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ahorita que le acabo yo de agregar un where? Ojo, que lo que me está diciendo es que donde cumpla esta condición, entonces me va a obtener el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento, pero de los alumnos que el sexo sea mujer, es decir, no van a aparecer ninguno de los hombres. Entonces tenemos que Mariela tiene 23, Sandra tiene 20, Claudia 20, etcétera. Ahorita solo me aparecen los datos de las mujeres y cuál es su edad de cada una de ellas. Vean, ustedes pueden observar que ahorita únicamente me va a aparecer la edad de cada una de ellas, las que aparecen como mujer. Entonces vean que a pesar de que yo tengo una estructura, una tabla fija, con este lenguaje de consultas yo puedo manipular la información a como me convenga y qué es lo que me interesa obtener. Todo esto es jugando en la base de datos, es decir, esto no pertenece a la programación hasta el momento en el que yo paso esta consulta a este código que ustedes miran acá. De momento aquí es donde se puede jugar con la información y obtener cuáles son los datos que se necesitan. Bueno, por ejemplo, sabes que ya no me interesa que me aparezcan los nombres, ¿no? Solo quiero que aparezca sexo, ABG, que es el promedio. Sí, quito esta condición, no quiero que me aparezca solo las mujeres. Wow. By sexo. Entonces quiero que me agrupe todos los datos a través de lo que es la columna de sexo, es decir, hombre o mujer, y cuál es el promedio de edad de cada uno de ellos. Aquí está. Este ABG es para obtener el promedio. Entonces me dice que el promedio de edad de los hombres es de 25 años y el promedio de edad de mujeres es de 24.64 y los dos datos de error que tenemos es de 32.3. Entonces yo quiero obtener el promedio de personas que tienen, ¿cuál es la edad de promedio de los hombres? 25 y los alumnos 24. Curiosamente está algo elevada la edad de los alumnos. Me imagino que ustedes han estado poniendo la edad de conocidos como papás o mayores de edad, tíos, porque nos está dando un promedio alto de edad. Si ustedes fueran estudiantes como ustedes, quizás el promedio debería estar en 20, 22, pero bueno, este dato yo lo estoy obteniendo a través de toda esta tabla, es decir, yo estoy obteniendo un concentrado de todos estos datos que están aquí, pero únicamente obtengo eso que me interesa o que es lo que quiero que me muestre. Entonces, por ejemplo, necesito que ahorita una consulta que se me ocurre es de muéstrame el nombre. Aquí hay un error en la columna. Nombre de alumnos, where, una condición donde apellido de like, Gómez, ¿sí?
Bueno, entonces lo que acabo de hacer con esta consulta es de muéstrame la columna nombre de todos los alumnos que su apellido paterno contenga la palabra Gómez, es decir, que contenga el texto Gómez o que contenga el texto Gómez. Entonces yo puedo poner aquí únicamente estos que están acá obteniendo el promedio, perdón, aquí no estoy obteniendo un promedio, me va a mostrar únicamente aquellas personas que me muestra que contienen el apellido Gómez. Entonces, si por ejemplo en dirección, lo vamos a cambiar, dirección, muéstrame el nombre nada más de dirección de aquellas personas que contengan la palabra Wi, que estamos hablando de Huistán. ¿Listo? Entonces tengo tres personas que están en Huistán, que es Agustín, Elmar y Rocío. Recuerdo, creo que también Ian Jair ya había subido sus datos. Entonces aquellos que contengan la palabra Cha, que estoy hablando que es de Chanal, y me muestra, ahí está, estos son los nombres de las personas que se encuentran en Chanal. Obviamente ahorita solo puse la columna nombres, puedo poner CUR, puedo poner apellido completo, puedo poner el número de teléfono y sacar cualquier carácter. Es decir, si yo quisiera saber las personas que, por ejemplo, tenemos el teléfono, ¿sí? Vamos a editar la parte del teléfono, donde teléfono que contenga la parte 967. Cargando. Ok, tenemos un total de 29 datos, son de los 50 y tantos datos que se han registrado. Estas personas tienen número de San Cristóbal, es decir, porque empiezan con el 967. Si revisamos la tabla, no todos los teléfonos empiezan con 967 porque no todos han guardado este tipo de datos. Aquí está, vean, aquí hay un 961, 963, 963, 963, 963, aquí hay más 963, más 961. Entonces únicamente me está contando los números que inician con el 967. Entonces yo estoy deduciendo que esas personas tienen número de San Cristóbal. Entonces, esta es una pequeña muestra de todo lo que se puede hacer con el manejo de las bases de datos. Los sistemas gerenciales funcionan de tal y cual manera. No les puedo enseñar todas las consultas porque les digo, trato de irme de lo más sencillo a lo más complejo, que ustedes comprendan qué es lo que hay. Y la siguiente clase ya vamos a pasar a ver cómo mirar los datos así, es decir, cómo paso de esto que estoy mirando acá, todos los datos que están acá, utilizo una consulta, a clasificarlos en algo así y ya vamos a exponer un reporte, es decir, que con un solo botón yo le voy a dar clic y me va a descargar un Excel, un PDF con la información que yo quiero. Entonces, los sistemas gerenciales, ¿qué es lo que van a decir? Por ejemplo, un sistema de ventas. Muéstrame todas las ventas que se hicieron los días miércoles durante el mes de febrero, realizados por mujeres y que se hicieron en línea. Entonces, aplasto el botón, pongo el filtro de los datos que yo quiero como gerente y el sistema me va a arrojar esta información. Así puedo yo ver que puedo agruparlo por días las ventas, es decir, los días miércoles se vendió en promedio 5,000, los días jueves se vendió 3,000. Imaginen ahorita los sistemas que ustedes tienen, por ejemplo, los que tenían punto de venta ya, que era Hilario, más o menos es lo que les acabo de decir. A ver, muéstrame las ventas por día o por semana. A ver, la primera semana se vendieron 15,000, la segunda semana se vendieron 30,000, la tercera semana 18,000 y la última semana 14,000, porque estos datos se pueden clasificar. En el caso de, por ejemplo, Jair, que tiene un sistema de pedidos, o bueno, que ese es su sistema,
Bueno, a ver, enséñame todos los alumnos que han pedido tacos de pastor esta semana, o enséñame el alumno que ha gastado más en mi cafetería para regalarle una promoción o regalarle unos tacos, o muéstrame todos los productos más vendidos de esta semana. A ver, esta semana se vendieron más las quesadillas o esta semana se vendieron más las aguas de Jamaica. Entonces se puede hacer esa clasificación únicamente con un botoncito. Obviamente detrás de todo eso existe programación y también existe el manejo de las bases de datos, para que al final ustedes miren, o el que está utilizando el sistema únicamente mire esta pantalla y con hacer clic puede obtener esa información. Así trabajan los sistemas gerenciales, así funcionan. Es bastante complejo, pero una vez que se empieza a trabajar con todo esto se puede realizar cualquier tipo de sistema. Entonces vean cómo funciona. Como les dije, no se trata de que ustedes codifiquen, se trata de que entiendan cómo funciona y cómo se van haciendo los sistemas, cómo se van ejecutando. Ya ustedes ya saben cuáles son las consultas para insertar, para eliminar, pero ahora es consultar. ¿Y cómo se consulta la información? Ya les he mostrado algunas cuantas consultas de cómo una simple tabla me puede mostrar infinidad de información, y al decir información me refiero a que está clasificada por filtros, agrupada, ordenada, con ciertos criterios, sacando promedios, contando, sacando sumas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy bonito lo de las bases de datos, así es como funciona, y así quiero que ustedes se imaginen cuando están dándole clic a alguna página o navegando por internet. Ustedes deben de saber que existe una base de datos, que existe una programación y que están mirando una interfaz. Entonces vean esas tres partes y espero que haya quedado claro. No sigo porque quizás lo vuelvo ahí un poquito tedioso y aburrido, pero así es como funcionan los sistemas. Como ustedes bien saben, esta tercera semana nos toca el ensayo. Entonces el ensayo precisamente tiene que ver con qué les ha parecido este sistema, cómo funciona, y ya en la parte en plataforma ustedes van a encontrar las especificaciones, qué es lo que más debe de tener su ensayo para esta semana. Muchas gracias y nos vemos.